en Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Enviamos un abrazo a todos nuestros amados en Cristo, nuestra congregación y personas que nos escuchan. Continuamos con la predicación expositiva en Salmos. Hoy nos corresponde el Salmo 22, todo el capítulo. Salmo 22, versículos 1 al 31. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Salmo 22, del versículo 1 al 31. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, al pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a contemplar la lección principal de este Salmo 22. Hemos titulado a esta parte de la palabra del Señor, Clamor en la aflicción. Clamor en la aflicción. Diríamos que en la vida de David hubo circunstancias muy difíciles, quizás como las que todos enfrentamos, algunas extremas. Quienes conocemos la narración de la Biblia, hubo situaciones muy difíciles, quienes querían acabar con su vida, cuando hubo problemas familiares muy fuertes dentro de sus hijos y situaciones de la política de Israel, y sin embargo David siempre tenía un cántico, siempre tenía una composición para darle a Dios la gloria, y a veces esa reflexión nos lleva de sentimientos de mucha tristeza, de mucha desesperación, pero también de mucha esperanza. Quizás todos tenemos que aprender esas dos partes de nuestra vida. Hay ocasiones en que sentimos que el peso es muy grande, que tenemos retos que no podemos enfrentar, y también hay ocasiones en que nos sentimos bendecidos o fuertes. Esta es parte de nuestra vida, ¿no? Pero este clamor que hizo David en este Salmo 22 es un recurso para todos los creyentes. Todo creyente puede clamar. No importa si la circunstancia parece manejable o no, o si sentimos que para nosotros hay alguna posibilidad de llevarlo adelante. De cualquier manera, siempre podemos clamar al Señor por todas las circunstancias. Diríamos que un clamor son voces o gritos ocasionados por un gran dolor. Eso es un clamor. Voces o gritos ocasionados por un gran dolor. En la palabra de Dios encontramos innumerables versículos que hablan de la palabra clamor, o incluso algunos sinónimos también. Y en este caso decimos que el Salmo 22 es de David. También aquí está el nombre de este compositor, y es un Salmo de David. Y hay una situación que decimos que es un Salmo mesiánico. Casi todo el Salmo 22 tiene algunas frases que Jesús dijo, básicamente cuando fue crucificado. Iremos notando algunos de esos textos donde se narra parte de lo que Jesús iba a sufrir. Entonces decimos que es un salmo con doble referencia o doble recurrencia. En parte habla de David como una situación que vivió, de situaciones muy difíciles para él, y también habla de lo que iba a vivir Jesús. Quizás en Jesús de manera mucho más amplia por la crucifixión. Entonces vamos a hablar de un salmo mesiánico, y también tiene una indicación. También dice al músico principal. Hemos ya dicho en ocasiones anteriores que es una indicación musical de atención a quien estaba dirigiendo, en este caso los instrumentos, para poder cantarle ese salmo delante de Dios. Era parte del culto judío. Entonces hay una instrucción ahí musical, y tiene una frase que es sobre Ajelet Zahar. Esta frase solamente aparece en el Salmo 22, no aparece en ningún otro salmo. Y Ajelet Zahar en hebreo significa la sierva de la aurora, la sierva de la aurora.
Entonces, es también una indicación, decíamos, posiblemente de lo musical o de las voces o del estilo del acompañamiento que requería para ese salmo. Pero la palabra literalmente, la sierva de la aurora, es una expresión poética que acompaña este salmo. Ahora vamos a ver nosotros en el Salmo 22 tres clamores en la aflicción. Tres clamores que tenemos en la aflicción. Pasó en David, pasa también en la vida de Jesús y seguramente sucederá en nuestra vida, en alguna de las medidas de lo que podamos en el plan de Dios vivir como hijos de Dios nosotros también. El Salmo 22 del 1 al 8, el clamor es por la aflicción y es de protección. El primer clamor en aflicción es protección. Salmo 22 del 1 al 8. Este Salmo 22 es los primeros 8 versículos, hay 6 textos que se refieren a Jesús o a la crucifixión. Y vamos a ir comentándolos. Dice el 22:1, literalmente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta expresión de David, finalmente él sentía una desesperación o sentía una soledad en medio de lo que estaba viviendo. El Salmo no aclara mucho más qué estaba pasando en la vida de David en este caso, pero este texto está totalmente repetido, exactamente igual en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. En estos dos textos está repetida exactamente esta frase por Jesús. En el caso de David, cuando dice ¿por qué me has desamparado?, decía que era una expresión de sentirse solo ante un problema muy grande, sentirse como sin amparo, sentirse como sin protección. Y luego cuando dice ¿por qué estás tan lejos de mi salvación?, sentía que Dios estaba lejos de salvarlo. Dios estaba lejos para no salvarlo, en este caso en un sentido de protección. Decíamos, no salvación como perdón de pecados, sino salvación como protección. Y de las palabras de mi clamor, o sea, en este caso David cuando estaba clamando al Señor, sentía que no había una respuesta. Esto es una parte normal de nuestra vida. Cuando clamamos hay ocasiones en que no sentimos que esté Dios, pero en el caso de Jesús fue en la cruz, cuando Jesús dijo, Dios mío, dime, ¿por qué me has desamparado? Recordamos que en la crucifixión Jesús pagó el pecado de todos. Lo que vivió David pudo ser muy grande, lo que vivimos nosotros puede ser también muy, muy, muy grande, pero lo que vivió Jesús es incalculable. Pagar el pecado de la humanidad. Por eso cuando hay la ira del Padre y la separación del ministerio del Espíritu Santo hacia Jesús, Jesús dice estoy desamparado. Fueron horas en que Jesús se sintió desamparado por cargar el pecado de nosotros. Entonces es directamente una frase exactamente que dijo David en el 22:1 y en estos versículos de Mateo y Marcos para Jesús. La parte, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?, no la repitió Jesús en ese caso. Entonces decimos solamente la parte A del versículo 1. 22:2 dice que hay una respuesta. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, en este caso no hay una conexión con los evangelios o con la parte de la crucifixión de Jesús, pero sí en el clamor de David decía, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muchas ocasiones cuando clamamos a Dios una situación personal de problemas, situaciones familiares, de salud, de ministerio, incluso de riesgo de nuestra vida, como pasó muchas veces en la vida, en las situaciones con David, definitivamente sentimos que estamos clamando y no hay respuesta. Ya en Cristo sabemos que Dios siempre responde. Dios siempre responde nuestro clamor, aunque no la respuesta es inmediata o no es exactamente la respuesta que nosotros queremos, pero sí estamos clamando a veces días enteros, de día y de noche, con esa constancia, con esa intensidad, y sentimos que no hay una respuesta. En el caso de David, como no conocemos el contexto, no se dice en qué momento escribió este salmo, no sabemos qué estaba pasando en su vida, pero de las circunstancias difíciles que él vivió, entendemos que debió ser alguna de las más notorias. 22:3 dice que hay una santidad, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay un cambio, si usted se fija aquí, esta palabra pero habla de un cambio de idea. Un cambio de idea. Cuando David está diciendo, ¿por qué me has desamparado? La salvación está lejos de mí, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí, es parte de lo que todos llegamos a vivir ante una gran aflicción. Pero enseguida cambia la tónica de David y dice, pero tú eres santo. O sea, en medio del clamor, del sufrimiento que vivió David, las situaciones tan difíciles que seguramente él estaba experimentando, dice, tú eres santo, Señor. Y opuesto a esto, pero tú eres santo. Entonces, esta es una lección del clamor siempre. No vamos a enfocarnos tanto en el dolor,
que sí lo vivimos, que sí lo enfrentamos, el temor, la aflicción que tenemos y que nos rodea, pero siempre reconocer que Dios es santo. Ese es un principio de la liberación, como cuando veíamos el libro de Job. Cuando Job empezó a crecer espiritualmente, fue cuando se dejó de enfocar en sí mismo o en su autojustificación y empezó a enfocarse en la misericordia y la justicia de Dios. También nosotros decir que Dios es santo. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios es perfectamente santo. Es una santidad, estar separado del pecado, ajeno al pecado totalmente, y esto siempre permanece en Dios. No importa lo que pase en nuestra vida, Dios es santo. Dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces empieza a cambiar la tónica de la queja a una tónica de alabanza. Tú eres santo y habitas en las alabanzas de Israel. O sea, en medio de lo que David vivía, el pueblo judío alababa a Dios. Había sacerdocio, había ministerio, había un servicio al Señor, había cánticos. Entonces David reconoce que Dios es santo y habita en la alabanza. La alabanza, el reconocimiento, en este caso festivo, un reconocimiento de lo que Dios es y lo que Dios hace. Finalmente David empieza a sentirse liberado de la aflicción tan grande que está viviendo. Las alabanzas de Israel, tú habitas en ellas, y esto nos muestra como pueblo de Dios que siempre tenemos que alabar. No alabamos cuando van las cosas bien o cuando nos sentimos completos o todo está aparentemente bien, sino pase lo que pase en nuestra vida, el pueblo de Dios tiene que alabar. Siempre somos un pueblo de alabanza. El 22:4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Ahora, esta es una referencia que no tiene una marca de tiempo. Como no mencionan nombres, puede decir, en ti esperaron nuestros padres, que son modelos para David. Recordamos que los padres biológicos son modelo de vida, modelo de fe, modelo de entrega. En el caso de David, pudo referirse miles de años antes o centurias anteriores a su vida a Abraham, Isaac y Jacob. En muchas ocasiones así se le llaman a los padres de Israel, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, incluso los hijos de Jacob y otros hombres pues muy dedicados al Señor tal vez, que se les llega a considerar como padres de la fe literalmente. Entonces aquí David dice, nuestros padres esperaban en ti. De lo que David conocía de los manuscritos del Antiguo Testamento, lo que se leía en algún momento en las reuniones culticas, David tenía un testimonio escrito de Dios. David tenía un testimonio de quién es Dios y decía, nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. Qué testimonio tan grande que los padres hayan clamado y Dios los haya librado. Esa es la mejor lección de fe para un hijo. No nada más palabras o no nada más exigencias, sino una conducta, una vida de consagración. Si los padres fueron librados, los hijos también pueden ser librados por la gracia de Dios. Dice el 22:5, clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces aquí la palabra clamor vuelve a insertarse, es una palabra clave en todo el Salmo 22, pero al principio del clamor, los primeros versículos habla de una aflicción, de una angustia, de una desesperación, porque hay una aparente falta de respuesta. Pero aquí dice, nuestros padres clamaron a ti y fueron librados. Qué modelo de alabanza al Señor que los padres clamen. Los padres claman a Dios y si hay liberación es un testimonio. Dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí encontramos un principio espiritual. Quienes confían en Dios no van a ser avergonzados. Finalmente pasamos situaciones muy difíciles, hasta la muerte misma, riesgos, pérdidas, o como citábamos todo lo que perdió Job, que en algún momento ya predicamos hace un año o dos. Y bueno, esas grandes pérdidas, en medio de todo ello, Job confiaba en el Señor. Y la palabra dice que incluso también Jacob adoró a Dios. Cuando tenía aflicciones, cuando tenía problemas, adoraba a Dios. Isaac adoraba a Dios. Entonces, el confiar en Dios y no ser avergonzado es una norma de fe. El confiar en el Señor nos va a traer bendición. Aunque de momento parece que la respuesta no llega, aunque de momento parece que estamos solos, finalmente, por la misericordia de Dios, no seremos avergonzados. Entonces, clamar es la base de la liberación. Siempre estar orando con intensidad delante de Dios y confiar en el Señor y no seremos avergonzados. Ahí habla un poco de la fe, el clamor y la fe, o la oración y la fe son dos partes importantísimas de la vida de los hombres que estamos en Cristo. Dice el 22:6, habla de un menosprecio. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Ahora, esta expresión de David habla de una gran humildad. Cuando él incluso está en una actitud de humillación delante de Dios. Siempre decimos, Dios es el único ser ante quien nos podemos humillar y no ser destruidos. Porque si nos humillamos ante los hombres, a veces recibimos respuestas buenas y a veces recibimos respuestas malas. Sin embargo, siempre tenemos que ser humildes. No es igual ser humilde que humillarse. Humillarse es mucho más intenso.
Dice David, yo soy un gusano. O sea, un rey, un militar, un poeta tan destacado, el primero de un linaje mesiánico hacia Jesús, un hombre importantísimo, llegó a decir, yo soy un gusano. O sea, tengo un grado de reprobación por mi conducta, por mi inconstancia, por mis reacciones. Yo soy como un gusano y no como un hombre. Entonces habla de una situación de humillarse delante del Señor y le dice a Dios, Señor, yo soy como un gusano, porque no estoy en una conducta recta. Sabemos que los seres humanos por apariencia parecemos rectos, pero a veces en nuestro carácter ha habido situaciones terribles de caída espiritual, como hubo también en el caso de David. Todos conocemos la historia de este hombre. Dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Habla aquí entonces de esta palabra oprobio que veremos enseguida en la explicación cómo aplicamos, pero entonces él era como si estuviera siendo rechazado por la humanidad. Y esto sí le sucedió al Señor Jesús. No tenemos un texto específico, pero sí le sucedió a Jesús que fue despreciado del pueblo. Todo el pueblo que en un momento escuchó el mensaje, pueblo judío del tiempo de Jesús, que recibió alimento, que recibió instrucción, a los pocos meses o años ya estaban tratando de que crucificaran a Jesús. Entonces vemos ahí cómo la gente es tan inconstante y a veces hay un desprecio. En este caso, David se sentía así como oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, pero Jesús lo cumplió de una manera mucho más grande. Siempre se dice como en la tipología, ¿no? Si alguien representa algo de Jesús, en el caso de David, el tipo es un poco limitado, pero el antitipo, o sea, cuando se cumple en Jesús, Jesús lo cumplió de una manera mucho más grande. Si fue humillado, como veremos también en la crucifixión, en la muerte, en los golpes, en una serie de situaciones que todos hemos platicado ya cuando Jesús murió, pero en este caso hay algunas citas más de Jesús. 22:7 habla de burla. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, este versículo entonces habla de una burla. Y si tenemos referencia en el caso de Jesús se burlaron. Esto está en Mateo 27:39, Marcos 15:29 y Lucas 23:35. Recordamos ahí nosotros que escarnecer es burlarse de una manera humillante. Escarnecer es una burla que trata de humillar y despreciar. Eso es escarnecer. Por eso como creyentes nunca podemos escarnecer, no podemos burlarnos de una manera violenta, humillante o de desprecio hacia los demás. Pero hacia Jesús también, en este caso sí hay esos textos que hubo una humillación y un desprecio hacia Jesús. Totalmente, ¿no? Entonces dice, todos los que me ven me escarnecen, se están burlando de esa manera violenta. Estiran la boca es una expresión también de reprobación. En muchas situaciones culturales, cómo se mueve la boca, cómo se gesticula, refleja una reacción o un sentimiento hacia la gente. Menear la cabeza es reprobación. Menear la cabeza, decir que no, en nuestro caso es una situación muy común, menear la cabeza en sentido de una reprobación total. Entonces, en cuanto a Jesús, sí hubo una burla que humilla y desprecia, ese escarnio y esa reprobación de parte de los que estaban alrededor del pueblo judío, de los sacerdotes, incluso los romanos y judíos que pues contribuyeron a la crucifixión, estaban reprobando a Jesús. Y Jesús lo vivió de una manera mucho más intensa que lo que pudo pasar en la vida del rey David. Dice el 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces este es el sexto versículo de los primeros 8 versículos del Salmo 22 que son totalmente mesiánicos. Y encontramos la referencia directa en Mateo 27:43. Mateo 27:43, literalmente de Jesús en la cruz dijeron, se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él se complacía, dice aquí. Entonces hay una pequeña diferencia en el texto de 22:8 y de Mateo 27, pero literalmente el encomendarse a Dios como estar en una obra importante de Dios, en este caso David se había encomendado a Dios. No sabemos si es en la parte en que él fue un militar, o ya cuando fue un rey, o un hombre joven, o un hombre viejo. Sin embargo, se encomendó a Jehová, David. Y había quienes alrededor se burlaban de esa encomienda. Y dice, si se encomendó a Dios, pues que Dios le libre. Como de una manera totalmente de desprecio hacia él, ¿no? Si se encomendó a Dios, nadie le va a librar, nadie le va a ayudar. Que le libre Dios si de veras se complace en él. Y en el caso de Jesús también es textual, decíamos Mateo 27:43, cuando decían, si se encomendó a Dieso, que Dios le libre. Pues Jesús dijo, hijo de Dios soy, veremos ese texto enseguida. Pero realmente ahí hablamos cómo hay una reprobación ante alguien que está sufriendo mucho. David sufrió mucho
Y hubo un grupo de personas, tampoco sabemos quiénes fueron, y se burlaban de Jesús o la reprobaban. Y en el caso de Jesús, todo el pueblo judío que estaba ahí en Israel, en Jerusalén, estaban reprobándole de esa manera totalmente despreciativa y exagerada. ¿Qué aprendemos de Dios como nuestro protector? Bueno, Él es nuestro amparo siempre. No importa si sentimos que está o no está, Él es nuestro amparo. Y el amparo de Dios no siempre se puede sentir. Decimos, hay quienes tienen mucho la idea de pensar que se tiene que sentir la protección de Dios. Hay ocasiones en que se llega a sentir y en muchas ocasiones no se siente la protección de Dios. Sin embargo, la protección de Dios está ahí siempre. Aún en enfermedades, en sufrimientos, situaciones familiares, personales, aún al riesgo, decíamos, de estar a punto de morir, como marca este texto y como nos rodea nuestro contexto el día de hoy, finalmente sabemos que Dios responde siempre. Sentir una lejanía es una cuestión de percepción, pero está en un concepto erróneo. Dios nunca está lejos. Dios, de hecho, como es omnisciente, omnipresente, entonces sabe todo y está en todos lados. Nunca se va, nunca está más lejos o más cerca, Él siempre está con nosotros. En el caso de Jesús fue una expresión muy teológica para darle marco a lo que fue la crucifixión. En el caso de David, habla mucho de un hombre de Dios que sufrió en medio de una situación de adversidad. Y todos nosotros tenemos que hacer eso. Vivir también con un clamor constante. Siempre podemos clamar a Dios, orar a Dios más, reaccionar menos, deprimirnos menos, entristecernos menos. Siempre será una buena estrategia. Clamar a Dios es importante y reconocer su santidad. Dios es perfectamente santo. No importa que lo que yo estoy pasando no estoy de acuerdo con ello o no creo que sea lo que yo esperaba. Sin embargo, Dios en su misericordia es perfectamente santo y cuando entramos en ese reconocimiento de la santidad de Dios, tenemos una paz. Como parece este salmo ir desarrollando la paz en el corazón de David, sucederá también con nosotros. Hay una respuesta, hay un reposo, hay una alabanza al Señor y una fe generacional. Y aquí decimos un compromiso que tenemos, hermanos amados, es no vivir una fe solitaria. Una fe solitaria es una persona que no comparte la fe en su casa. Hay hombres que van solos a la iglesia, mujeres que van solas a la iglesia, jóvenes que van solos a la iglesia, o personas de cualquier edad, y a veces es porque nadie más en la familia quiere ir. Pero que no sea esto una norma en nuestro corazón. Nuestra fe tiene que ser generacional. Si usted es un esposo o una esposa, ore para que su cónyuge también conozca del Señor. Si somos padres de hijos que no están en el Evangelio, hay que orar y ayunar para que los hijos estén en el Evangelio. Si somos hijos que nuestros padres no conocen del Señor, hay que orar y ayunar para que nuestros padres vengan a Cristo y darles testimonio. Que tengamos una fe generacional. Y eso sí, como papás, hermanos, tenemos un gran compromiso de pasarle la estafeta de la fe a los hijos. Hijos, así como yo me entrego a Dios, como yo voy a la iglesia, ahorita no podemos reunirnos, pero cuando nos reunimos y como vivimos el Evangelio, hermanos, siempre somos un ejemplo a nuestros hijos. Que no dejemos pasar tiempo sin reunirnos, tiempo sin comprometernos, tiempo sin estar en las cosas de Dios. Esa es la fe generacional. Yo como papá tengo que pasar la fe a mis hijos. Si Dios permite que mis hijos la pasen a mis nietos, entonces hasta la tercera o cuarta generación serán bendecidos. Pero papás descuidados o hijos descuidados, tenemos entonces un error delante del Señor. Los resultados van a ser una vindicación posterior. David va a ser vindicado, veremos en este salmo. No sabemos, decimos qué fue lo que pasó en ese momento, pero siempre alguien que está haciendo un momento de deshonra, de vergüenza, de burla que le rodea, escarnio o reprobación, finalmente va a ser vindicado. Lo importante del creyente es que no caigamos en el pecado, que no caigamos en las conductas pecaminosas, porque de verdad Dios nos puede librar si nosotros no fallamos para seguir. No somos perfectos como nosotros esperamos la perfección, sin embargo, perfectos para Dios es adecuados, gente que cumple el propósito de Dios. Un segundo clamor en la aflicción es fortaleza y está en el Salmo 22, del 9 al 18. Fortaleza, segundo clamor. Versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Aquí vamos a ver 5 textos ahora en cuanto a la vida de Jesús. Vamos hasta ahorita 11 textos que están insertados aquí en el Salmo 22 y en la tercera parte de la predicación habrá un texto más. Son en total 12 versículos del Nuevo Testamento que están metidos en estos 31 versículos del Salmo 22. Cuando vemos aquí que David dice, tú me sacaste del vientre, vemos la relevancia de la vida delante de Dios. La vida es importantísima delante de Dios. Dios es el que formó la vida. Dios es el que concede la vida. Y el que nos saca del vientre de nuestra madre, como dice aquí, entonces es Dios mismo. De manera que la vida es valiosísima para Dios.
La vida es valiosa, ¿no? Esto veremos en cuanto al contexto que vivimos hoy día, anticultural, en contra de la vida. Tenemos que platicar un poco qué dice la palabra del Señor. Dice, me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Habla de la confianza de un bebé que está siendo amamantado. Imagínense qué gran seguridad, qué gran cercanía, qué gran afecto, qué gran cuidado tiene una madre que está dándole de comer a su bebé. David dice en este caso, tú eres el que me sacó del vientre de mi mamá y me hizo estar confiado, aunque estaba desde muy pequeñito a los pechos de mi madre, desde ahí tú me hiciste estar confiado. Qué importante es que la gente tenga confianza en Dios. No que vivamos de una manera descuidada, pero sí que confiemos en la protección que viene de parte de Dios. 22:10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí este ser echado antes de nacer literalmente quiere decir ser impulsado. Habla del nacimiento. Entonces por eso decimos, en este contexto y en otros, la vida delante de Dios se da desde la gestación. Porque hoy día hay muchas personas, especialistas y expertos y otro tipo de personas que están diciendo que la vida antes del nacimiento no es vida delante de Dios, que no es un ser humano. Y aquí nos damos cuenta, y hay otros textos, no hoy podemos olvidarlos todos, pero hay muchos textos en la palabra de Dios, en Salmos también, que dice que desde que mi embrión vieron tus ojos, o sea, Dios ve el embrión de una persona. Entonces, desde que hay una concepción, ya hay un ser humano. Esperamos que llegue a nacer bien, que haya bendición. Hay muchas situaciones que rodean cómo una persona es concebida, pero no es el plan de Dios que seamos concebidos ni por violencia, ni con situaciones de riesgo o de enfermedad por nuestra madre o de vida para alguien más. Sin embargo, hay una complicación muy grande cuando alguien es concebido y sin embargo, dice David, desde que mi mamá estuvo en su vientre y fui echado afuera, tú fuiste quien me recibió. Qué expresión tan bella, ¿no? Tú eres mi Dios desde que fui impulsado por el vientre de mi mamá. Entonces habla de una manera muy directa de cómo una persona es delante de Dios importante desde la concepción y desde que nace. Porque también a veces pensamos que porque alguien acaba de nacer, pues no tiene toda la conciencia, no tiene el valor de un ser humano. Claro que sí. Desde que somos concebidos, somos un ser humano delante de Dios y desde que nacemos, no importa la edad que tengamos. Porque hoy la gente prefiere edades, hay quien prefiere niñez, hay quien prefiere juventud, hay quien prefiere adultez, hay quien prefiere vejez. Decimos desde que concebimos, somos concebidos hasta que morimos, todas las etapas de la vida son valiosas delante de Dios. Tienen algunas fortalezas y algunas debilidades, pero todas son delante de Dios importantes. Dice el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En este caso, David se sentía desamparado. No entendemos qué estaba pasando, porque él fue un militar de gran medida, como decíamos, de una capacidad muy sorprendente, y tuvo ejército, y tuvo amigos, y tuvo gente muy especial, pero en algún momento sentía que Dios estaba lejos de él. Otra vez decimos, Dios no está lejos. Nosotros no sentimos que está cerca, pero Dios siempre está. Igual que escucha en todo momento, siempre está cerca de nosotros. De hecho, nos rodea, ¿no? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros y está alrededor de nosotros y está en el universo. O sea, Dios nunca se va ni dejamos de estar cerca de Él. Él está cerca de nosotros. Pero es percepción personal, en ese caso errónea, de sentir que Dios no está cerca. Dice, no hay quien ayude. Entonces, si hay un momento en la vida de cualquier ser humano en que sentimos que nadie nos ayuda. Todos sentimos que en alguna situación de debilidad, de necesidad, de dolor, no hay quien nos ayude. Sin embargo, Dios siempre está allí, su misericordia estará con nosotros. Dice el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Basán es una llanura fértil al este del mar de Galilea, limitada al norte por el monte Hermón. Entonces es una gran llanura donde había mucho ganado. En mucho tiempo de David y antes y posterior a David, incluso se habla de las vacas de Basán, como vacas muy fuertes, muy confiadas, dice en algún punto, y ahora dice toros de Basán. O sea, estos toros como amenazante, quiere decir, no habla de otra manera aquí de los toros, ve a los toros como una situación amenazante y recordamos también los toros asiáticos, hay varias especies ahí que tenemos que ver, varias de las razas que hay de estos bovinos, pero había algunos muy grandes, unos muy impresionantes y David decía, me han rodeado muchos toros fuertes, me han cercado. Entonces, rodear y cercar son dos palabras de ataque. Como si fuera a atacar este toro a una persona. Y definitivamente una persona, siendo atacada por un toro, pues no tiene defensa. No hay comparación de cómo defendernos de un toro de este tipo, de estos tamaños. Pero David decía, me siento en esta aflicción como si muchos toros me estuvieran rodeando o me estuvieran cercando. Rodear es una manera de hacernos inmovilizar. Y cercar también quiere decir atrapar. Entonces, a veces que nos sentimos con los problemas,
que no tienen que ver nada con toros ni nada de esto, pero los problemas nos sentimos atrapados o cercados. Dice el 22:13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces David sigue, recordemos que es un gran poeta, como poeta sigue describiendo el peligro que se entra alrededor. La palabra que dice abrieron sobre mí su boca habla de una manera amenazante, aunque por supuesto que los toros de Basán no amenazan con su boca. En esta cuestión vemos cómo habla del león, rapaz y rugiente, pero abrir la boca sobre David era como una expresión de amenaza. Sentimos a veces muchas amenazas así. Y ahora, como león rapaz, ahí sí pasamos a otro depredador, mucho más grande, mucho más peligroso también. Y dice que la palabra rapaz son animales caracterizados por el robo o rapiña. Eso es un animal rapaz. Un animal que roba o que hace rapiña. Básicamente se refiere a aves, a las aves rapaces, que son también que acaban con los cadáveres, que despedazan, que tienen pues uñas y tienen alas y tienen un cuerpo muy fuerte para despedazar animales y con pico también, entonces son así como muy amenazantes. Pero aquí no menciona a las aves, dice el león rapaz y rugiente. Entonces un león que es rapaz, que hace rapiña o que roba, y rugiente. Recordamos que el rugir de un león es muy fuerte y es, pues, para quienes lo escuchan da temor. No estamos protegidos de un león, sería algo así muy amenazante, ¿no? Entonces esa rapiña también dice allí es un robo o saqueo con violencia. Eso es la rapiña, robo o saqueo con violencia. Entonces David ilustra con estos animales la desprotección que sentía y la amenaza que sentía que lo estaba rodeando en ese momento. A veces las amenazas parecen muy fuertes para nosotros. Versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, David se siente tan débil como si se perdiera el agua, ¿no? Dice, he sido derramado como aguas. Recordamos que las aguas no se pueden retener, en nuestro caso, mucho menos con un recipiente o con las manos. Cómo se contienen las grandes aguas a nivel de ríos y mares solamente por el poder de Dios, por el diseño de Dios. Pero las aguas, nosotros como humanos no podemos contenerlas. Sobre todo cuando hablamos una cantidad grande de aguas, David dice, esto derramado como aguas, o sea, estoy siendo como si me estuvieran perdiendo de un control, me estuviera perdiendo de una cierta seguridad. Entonces, esa es debilidad y también es una inseguridad que tenemos. Cuando dice, todos mis huesos se descoyuntaron, habla de una lesión en los huesos, que se lleguen a zafar. Y la gente que sabe de este tipo de lesiones, pues cuánto dolor y cuánta incapacidad se siente un cuerpo que tiene una lesión de este tipo. Entonces David decía, he sido derramado como aguas y mis huesos se descoyuntaron. Por supuesto es poético, no fue físico, no fue literal lo que le pasó a David, pero él sentía, así como si físicamente estuvieran todos los huesos descoyuntados, porque es la expresión, todos mis huesos, o sea, todo mi cuerpo descoyuntado. Imagínense nada más qué cosa tan horrible se sentía David de débil, con dolor, con temor, con aflicción. Mi corazón fue como cera. Habla de una cera que se derrite, ¿no? Derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón, decíamos muchas veces, habla como el centro de lo que somos, la parte más profunda de nosotros, pero también habla de la esencia en el sentido de las reacciones. Mi corazón fue como cera, o sea, no tuve un corazón fuerte como una roca, tuve un corazón como cera. Se derritió totalmente en medio de mis entrañas. David se sentía así, literalmente descorazonado, se sentía como desvalido, se sentía débil. Todo esto es parte de un proceso de sufrimiento, de pérdida o de violencia que nos rodea. Y en algún momento David lo enfrentó. Decimos, en algunos textos sí se refiere mucho a Jesús y la cruz, pero también muchas veces pasa con nosotros. Hay ocasiones en que sentimos que nuestro corazón no tiene ya manera de que podamos seguir adelante. Se acaba nuestra fortaleza. 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y tú me has puesto en el polvo de la muerte. Recordamos que un tiesto es un pedazo de barro, literalmente era un recipiente de barro con tapa. Eso era un tiesto. Pero en alguna ocasión también el recipiente ya muy viejo, muy resquebrajado, o la tapa totalmente fuera de lugar, se decía que era un tiesto. Eso es lo que usa Job 2:8, dice que se rascaba con un tiesto, ¿recuerda? Cuando tenía aquellas llagas. Entonces, un tiesto es así como un pedazo de barro viejo, totalmente carcomido, ya seco y débil. Entonces dice David, como un tiesto se secó mi vigor. Eso es importante, porque David fue un hombre fuerte. Cuando enfrentó a Goliat, cuando empezó el reino como militar y en el reino mismo también era siempre un hombre muy fuerte. Fue un hombre muy fuerte, ¿no? Sin embargo, dice él, este hombre fuerte, este hombre de grandes habilidades, dice, ese secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Una lengua pegada al paladar habla también de una gran aflicción.
Muchos tenemos reacciones ante la aflicción y en este caso una lengua pegada al paladar que no se puede ni hablar, que hay una boca totalmente seca, literalmente no salivamos porque tenemos una gran aflicción o una enfermedad o una situación de alto riesgo en nuestra vida que nos rodea. Dice, me has puesto en el polvo de la muerte, o sea, él estaba sintiendo que podía morirse. Me has puesto en el polvo de la muerte, es una expresión poética. David decía, estoy en una posibilidad de morir. Yo puedo morir por lo que me está pasando y bueno, estoy clamando a Dios para que me ayude. 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este texto habla entonces de una persecución en contra de David. Cuando dice perros me han rodeado, habla como perros, animales de cacería, animales de presa que están buscando, que están cercando, que están agrediendo, que pueden morder y acabar con una presa. De esa manera dice perros me han rodeado, como en una persecución. Me ha acercado cuadrilla de malignos, habla aquí ya de personas muy malas que estaban alrededor tratando de acabar con la vida de David. Y esto pasa muchas veces en la vida de muchos, que sentimos que gente muy mala nos rodea y nos quiere destruir. Cuando dice, horadaron mis manos y mis pies, la cita en el Nuevo Testamento es Lucas 24:39, donde dice que sí, literalmente hicieron hoyos en las manos de Jesús y en los pies de Jesús, posiblemente parte de los brazos de Jesús, de las muñecas y en los pies porque estaba crucificado. A David no le pasó finalmente físicamente, pero él decía que se sentía tan afligido como si hubieran horadado las manos y los pies. Entonces es una palabra profética también de cómo sería en el caso de Jesús. A David seguramente la aflicción era muy grande, la persecución o la violencia que usaron en contra de él. Él sentía que hubieran hecho un daño tan grande en las manos y en los pies. Pero en el caso de Jesús se cumplió plenamente y de una manera muy, muy cruenta. Dice el 22:17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, cuando David dice, puedo contar mis huesos, habla de esa situación donde se sentía desvalido, se sentía agredido, se sentía acabado, y contar los huesos también habla de una delgadez. Cuando la gente está muy, muy delgada por diversas enfermedades, decimos que pueden notarse hasta parte de los huesos de esa persona. Y cuando David dice, puedo contar todos mis huesos, no pasó literalmente, pero él se sentía así como debilitado, como si estuviera adelgazado de una manera pues ya patológica, y dice entonces mis huesos pueden ser contados de tan delgado que estoy, tan débil que estoy, tan enfermo o tan consternado. Y dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Los enemigos, ¿qué decía? La cuadrilla de malignos, la gente que está en contra de David, y dice, me miran y me observan. O sea, la palabra mirar es un poco superficial, habla un poquito de ver sin cuidado, pero observar habla de un cuidado al estar observando a alguien que está siendo lesionado. Y aquí recordamos que mirar de una manera tan insistente a una persona puede ser una falta de respeto, una falta de consideración, y además una persona que estaba sintiéndose debilitada, que estaba sintiéndose lesionada, se sentía totalmente observada. Y no por personas en un sentido amistoso o de ayuda, estaba sintiéndose observado por personas que eran como sus enemigos en ese momento. Este versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí tenemos dos partes de textos que literalmente son frases de Jesús. Cuando dice repartieron entre sí mis vestidos, no sabemos si le sucedió físicamente a David, pero a Jesús sí le sucedió. Cuando fue crucificado, repartieron sus vestidos. Eso está en Mateo 27:35 y Marcos 15:34. Esto habla de un desprecio y abuso. Cuando alguien que está siendo crucificado, en el caso de Jesús, y se reparten sus vestidos, pues qué falta de sensibilidad, ¿no? Pero así somos los seres humanos. A veces pensamos que estos soldados, esos romanos, esos judíos fueron terribles con Jesús. Somos exactamente iguales, hermano. Somos igual de insensibles, somos igual de abusivos en muchos sentidos, y entonces habla de un desprecio y un abuso. A David, decíamos, no sabemos si le pasó en algún momento, pero a Jesús sí le pasó, que se repartieron los vestidos de Jesús y echaron suertes sobre ellos. Dice, sobre mi ropa se echaron suertes. Esto está en Lucas 23:34 y Juan 19:24. Repartir suertes en la ropa de Jesús, porque recuerdan que era una túnica fina que no se podía partir, y dice, echemos suertes sobre ella para no partirla, y a quien le toque la suerte se queda con esta ropa. Hablamos de una total insensibilidad, un enfoque mercantilista, gente abusiva, que hasta la ropa de en este caso reo o un preso como Jesús, o un crucificado como Jesús, sí, literalmente repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre su ropa. Y en el caso de David también sintió una gran aflicción. ¿Qué aprendemos de la fortaleza del Señor? Para nosotros, la fortaleza de Dios es imprescindible. No podemos vivir sin la fortaleza del Señor.
Siempre necesitaremos la fortaleza del Señor. Vemos aquí la importancia de la vida como un proceso y un sustento, decíamos, desde que la persona es concebida y es un ser humano delante de Dios. Por eso no estamos de acuerdo con las filosofías que están hoy día en boga, incluso en la sociedad, atacando a la vida cuando está en gestación. Y hay muchos puntos de vista y muchas cuestiones que se han dicho, pero la persona que está en formación dentro de una mujer, en este caso, es una vida también, y que también merece respeto y también merece todo el cuidado y toda la consideración. Además de lo que merece la mamá y la demás sociedad, esta persona que está en formación también merece esa consideración. Y más aún que es dependiente y que es débil y que está en un proceso de formación. El ser humano es importante delante del Señor antes de nacer. Y aun cuando nace, como dice aquí, cuando nací, fui echado delante de ti. O sea, una persona desde la gestación, Dios le conoce, Dios le ama, Dios tiene un plan para él. Y cuando nace el bebé, así como es de dependiente y de pequeñito, Dios le ama y Dios tiene un plan para él también. Siempre decimos, cada persona es un proyecto para Dios. Dios tiene un proyecto en cada persona. Un proyecto que a veces es complicado, que a veces tiene situaciones muy difíciles, pero por la misericordia de Dios podemos continuar con ese proyecto. Y recordar la cercanía de Dios. No importa que yo no sienta la cercanía de Dios, Dios siempre está ahí. No tiene que ir y venir, no tiene que llegar a un lugar. Él es omnipresente. Entonces siempre Dios está cerca en mi angustia. No siempre me responde de inmediato. La razón de la angustia no cambia, no se van los peligros, no se va la violencia, a veces sí, pero en esto no consiste que esté o no esté Dios. Dios está porque lo ha prometido y sucedió con David. Cuando David empezó a estar consciente de la cercanía de Dios, empezó un cántico de alabanza. Como dice algunas personas que han puesto título a este salmo, dicen un clamor de angustia y un canto de alabanza. Porque sí, hay un clamor en la angustia de David, pero también hay un cántico de alabanza al Señor. Hay situaciones amenazantes, muchas. Nos sentimos frágiles, tenemos dolor, tenemos temor, lloramos, sentimos angustia. A veces sentimos incluso que estamos cercanos a la muerte. Y sin embargo, hasta allí el Señor está con nosotros. Aún en el momento en que lleguemos a morir, que puede ser muy crítico, muy doloroso, finalmente la misericordia de Dios está con nosotros allí como parte del plan que tiene para nosotros. Los enemigos y la violencia no los buscamos. Llega a suceder y bueno, nos toca orar que Dios nos fortalezca, que nos guarde del daño que nos puede hacer. Tanta gente violenta, tanta gente que hace males, bueno, Dios nos puede guardar. Debilitamiento y burla es parte de la vida también. A veces nos sentimos muy débiles y sentimos una burla o alguien que se está haciendo escarnio de nosotros, ¿no? Y finalmente el abuso y menosprecio son parte de la violencia que nos rodea, pero Dios nos protege siempre. El tercer clamor en la aflicción es testimonio. Testimonio. Salmo 22 del 19 al 31. Tenemos un texto aquí donde se habla de la vida de Jesús y lo citaremos enseguida. Pero versículo 19 dice: Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. David se dirigió a Dios. Empezó clamando con aflicción, con angustia, sintiendo que había una lejanía, que clamaba de día y de noche, no había respuesta. Y sin embargo, cuando empieza a ver la santidad de Dios, la alabanza que Dios merece, tiene una liberación en el corazón. En ese proceso de aflicción que tenemos, cuando reconocemos la santidad de Dios y le empezamos a alabar, hay fortaleza también. Y esto lo está diciendo: no te alejes, Jehová. Nuevamente hay un sentimiento de que Dios está lejos. Finalmente decimos, es una percepción equivocada, errónea, pero en Dios siempre está cerca de nosotros. La fortaleza mía siempre está ahí, esa fortaleza. En Salmos decíamos también el 9 y el 18 que hemos platicado en semanas anteriores, Dios es una fortaleza y es protector. Apresúrate a socorrerme. David sentía que necesitaba la protección de Dios. Y a veces sí sentimos que, Señor, yo quiero que me socorras, tengo una aflicción, te pido que me socorras porque ya estoy en una gran aflicción. Es parte de nuestras reacciones y es parte de las situaciones que vivimos. Versículo 20 dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Nuevamente habla de una situación militar. La espada aquí es una situación militar. Hoy día tenemos muchas otras armas de muchas índoles que tenemos que nos rodean. Sin embargo, la espada puede ser esa situación amenazante contra David que sucedió en su momento. Las espadas pueden acabar con la vida de este siervo de Dios. Del poder del perro mi vida, nuevamente habla de un depredador o de un destructor, en este caso como perro. Y dice, me puede destruir, puede acabar conmigo. Dice el versículo 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Otra vez habla del león y los búfalos, como en la parte anterior que decíamos de Salmo, pero la boca del león pues sí es determinante, ¿verdad? Acaba con la vida de cualquier persona. Sin embargo, el que nos puede salvar de la boca del león es Dios mismo.
Seguramente David sintió esa necesidad de protección y nos habla así de una manera muy descriptiva, como si fuera la boca de un león amenazante. Líbrame de los cuernos de los búfalos otra vez, pues esa parte que hiere, que lesiona, que acaba con la vida de hombres, que son los cuernos de un búfalo. Y los búfalos de los que habla David era una raza muy grande, que dijimos anteriormente, también predicando un poco del Antiguo Testamento, pues hay varias razas de animales muy grandes en este caso. Dice versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te elevaré. Esta frase de David habla entonces de un deseo de dar testimonio delante de Dios. Aunque pasé por aflicción, por sufrimiento, por soledad, yo quiero anunciar tu nombre a mis hermanos. Entonces David quería compartir el testimonio de Dios delante de los judíos que lo rodeaban, su familia, sus militares, la gente, los súbditos del reino, en medio de la congregación te elevaré. Habla entonces también de una reunión donde hay una alabanza para Dios. Pero este versículo está citado específicamente así en Hebreos 2.12. Hebreos 2.12, posiblemente escrito por el apóstol Pablo, habla de este versículo y lo dice aplicándolo a Jesús. Jesús dio su vida, fue crucificado, murió y tuvo una tragedia en su vida de muerte para darnos vida, para darnos la salvación. Y después de esa muerte de Jesús, anuncia el nombre de Dios a los hermanos. Recuerdan que también Jesús nos llama hermanos, es el hermano mayor. Entonces, aquí habla de una manera muy gráfica de cómo Jesús tiene el sentimiento de la aflicción de la cruz, del sangrado, de los golpes, de la pérdida, de la soledad, de la muerte, de sentirse como abandonado por Dios. Y dice, además de sufrir todo esto, yo quiero anunciar tu nombre a mis hermanos. Y ciertamente Jesús es el primero que anuncia la palabra de salvación, vivió con su cuerpo el precio de la salvación y en medio de la congregación hay una alabanza para Dios. Entonces es un texto muy bello que habla del fruto del sufrimiento de Jesús. David no se compara allí también, decíamos el tipo no se compara con el antitipo, pero realmente David deseaba alabar a Dios y ese es un buen deseo, que no nos quedemos nada más limitados por el sufrimiento, por el clamor, por la muerte o la pérdida, sino que deseemos testificar y anunciar quién es Dios y glorificar siempre su nombre. Deseamos el testimonio, ¿no? Hebreos 2:12. 22-23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Entonces es una invitación de David para que los que temen a Jehová, o sea, los que tienen reverencia por Dios, le alaben, le glorifiquen. Toda la descendencia de Jacob, o sea, invita a toda la nación judía a alabar a Dios. Después de ver la victoria del clamor, del sufrimiento, de la aflicción, de la debilidad, el sentir que se muere y cómo empieza a alabar a Dios y empieza a sentirse fortalecido, es el mismo proceso que pasamos todos los creyentes. Después queremos invitar a la gente, queremos en la congregación alabar al Señor y a los que temen a Dios decirle, alaben al Señor, hermano. No nada más por lo que hizo conmigo, por lo que hace con todos. Porque Dios hace algo con todos los creyentes. Él es digno de alabanza, digno de ser glorificado. Dice, y temedle otra vez como una reverencia, vosotros, descendencia toda de Israel. Entonces, habla en David de que invita a todos los judíos de su contexto a temer a Dios y alabar, pero también a todos los judíos para temer al Señor y tener una reverencia. Son dos partes del versículo, ¿no? Versículo 3, dice versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó. Aquí encontramos entonces una verdad espiritual profunda. Dios no menosprecia la aflicción, no abomina la aflicción de la persona que está sufriendo. Entonces, cuando alguien sufre, se siente como abominable, se siente así como que no causa una buena impresión en los demás. Literalmente, abominar quiere decir causar asco. Eso quiere decir abominar. Entonces dice, si una persona era así como abominable delante de la gente, Dios escuchó ese clamor de la persona. Dios escucha el clamor de la persona muy afligida, no esconde su rostro, responde en su tiempo y como Él quiere, pero Él responde. Y cuando Él clama, la persona que está en ese gran sufrimiento, Dios le oye. Eso no se habla de Jesús, pero pasó de una manera implícita cuando Jesús decía, si fuere posible que sea quitada de mí esta copa, y no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios hizo su voluntad y Jesús fue a la cruz. Sin embargo, la aflicción de Jesús tiene un gran fruto, como dice Isaías también. Entonces, Isaías 53 habla de un fruto de la aflicción del alma de Jesús, y Jesús tiene un gran fruto por su salvación, por su sangre derramada. En el caso de David, su sufrimiento personal, la experiencia personal, tuvo un fruto de alabanza para Dios. Dice el versículo 25,
De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Entonces, la alabanza a Dios, ¿para qué? ¿De cuándo es? Siempre. David dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. No habla de una congregación cristiana, habla de la congregación judía en este caso, pero sí, en medio del pueblo judío iba a alabar a Dios. Y David alaba a Dios con tanta intensidad, con tanto corazón, y dice, mis votos pagaré, o sea, mi promesa, ese es el voto. Cuando hacemos una promesa delante de Dios, yo prometí algo, lo voy a pagar delante de los que le temen. Voy a hacer esto de alabar y entregar mi vida y lo que yo he prometido delante del Señor para que todos alabemos. 26 dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Habla de una saciedad. Hay una satisfacción en los que espiritualmente alaban al Señor, porque dice, los humildes serán saciados. Qué importante es el carácter de humildad en un creyente. Otra vez, es inseparable. Un creyente tiene que ser humilde. Si es humilde es porque es creyente. Si no es humilde, dudamos que sea creyente. Entonces dice allí, los humildes comerán y serán saciados. Humildes porque agradan a Dios con su carácter, son salvos delante del Señor, serán saciados. Y alabarán a Dios los que le buscan. Entonces la gente, otra vez, el clamor y el estar orando y buscando al Señor, también aquí se habla como una alabanza y una búsqueda. Los que alaban y buscan serán saciados. Su corazón vivirá para siempre. Aquí hay una promesa de la eternidad, ¿sabe? La promesa es que no viviremos la vida terrenal, que puede ser corta o larga aquí según nuestra vista, pero vivir para siempre, con el corazón para siempre, es en la eternidad. Una promesa también implícita en Jesús, el que nos lleva a la eternidad es Jesús mismo. 22-27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces habla también de una fe mundial. David no pudo vivir esta fe mundial. Fue un gran rey con errores y con aciertos, pero el que nos lleva a una fe mundial es Jesús. Y también no podemos dar implícitamente algunos versículos, pero el que le lleva la buena nueva a las naciones es Jesús. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Evangelio y todas las cartas paulinas y las cartas y el Apocalipsis finalmente, cartas paulinas y generales, nos habla de cómo el Evangelio lleva salvación a todas las naciones. Se acordarán y volverán a Jehová de los confines de la tierra. Y el que hace volver a la gente de todos los confines de la tierra es Jesús. La salvación que predicamos, el Evangelio que predicamos. Las familias de las naciones adorarán delante de ti. O sea, otra vez, adoran en las familias de todas las naciones, porque en Jesús está la promesa de salvación. Dice el 22-28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Es muy notorio que el rey David diga que el reino es de Dios. Porque David puede decir, el reino es mío. O temporalmente yo soy el rey. Y David decía, el reino es de Jehová. Qué gran humildad de este hombre que teniendo el título de rey, la función de rey, decía, a Dios le pertenece el reino y él regirá las naciones. O sea, no nada más el reino de Israel, que para David era todo. En ese momento dice, las naciones serán regidas por Dios. Y nos llevamos hasta Apocalipsis y otros textos del Nuevo Testamento, donde por Jesús y por el Evangelio las naciones son salvas. 22-29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. O sea, la adoración consiste en esto, comer y adorar. Habla allí de dos funciones que tenemos en la comunión. Comemos juntos, es la comunión nuestra, y adoramos a Dios. Entonces una persona que está en el Señor tiene comunión con sus hermanos en Cristo y también adora al Señor. Dice, y aún los poderosos de la tierra, no importa que tengan aquí poderes o riquezas o fama, tienen que adorar al Señor, tienen que postrarse, tienen que rendirse. Dice, adorarán delante de Él los que descienden al polvo. Ahora, los que adoran descienden al polvo es la gente que está debilitada. Enferma, en una guerra, en una situación de debilidad, desciende al polvo, literalmente, ¿no? A punto de morir, tal vez. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Entonces son tres etapas de alabanza. Los muy poderosos, los que caen al polvo y aún los que están a punto de morir. Todas las personas tienen que adorar al Señor. Y si nuestro evangelio es eso, predicamos que la gente venga al Señor, que se rinda al Señor, para que puedan tener la bendición de alabarle en la eternidad. Ese es el mensaje medular del evangelio. Dice 22:30, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. O sea, el servir y el testificar de Dios hasta la siguiente generación. La posteridad es lo último, la última generación de seres humanos que solamente Dios conoce. ¿Quiénes son? Esta posteridad alabará al Señor. Y será contado de Jehová hasta la última generación. ¿De quién contamos? De Dios, de Jehová.
Contamos de Dios, hablamos lo que Dios hace, quién es Dios, qué ha hecho el Señor. Eso es lo que nosotros contamos hasta la futura generación. Dice el versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia, al pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Entonces, anunciar la justicia es lo que Dios ha hecho como justo. La justificación, el poder, la santidad de Dios, eso es lo que anunciaban los judíos y eso es lo que anunciamos nosotros. Adoramos al Señor por quién es Él, por la justicia que Él tiene. Y al pueblo no nacido aún, o sea, es la siguiente generación. De aquí nuestro compromiso como padres, la siguiente generación, el pueblo que aún no ha nacido, le tenemos que contar la obra de Dios. Es nuestro trabajo como padres, impulsar a los hijos, contarles y llevarlos a las cosas de Dios. Nuestro testimonio, vamos a hablar aquí de esta aplicación, siempre clamamos por cercanía. Dios está cerca de nosotros, siempre. Dios nos bendice, nos ama, nos libra de la violencia también, como en el caso de David. Somos salvos de graves peligros y esto es para que le demos gracias al Señor. Si hay grandes peligros, grandes aflicciones, nos ponemos en manos de Dios. Dios puede librarnos si quiere, si tiene ese plan. Y hablar de Dios en las reuniones, como decíamos, incluso testimonios muy breves, para que no sea una o dos personas las que hablen del Señor, sino conocer a una reunión presencial, mucha gente testifique quién es Dios. Testimonios breves, concisos y de alabanza para el Señor. La reverencia es que nosotros glorificamos al Señor en todo esto. Y también alabar al Señor porque atiende nuestra aflicción, aprendemos eso, aunque no sintamos la cercanía, aunque no sintamos la respuesta, Dios está siempre ahí y responde siempre. Alabamos y cumplimos las promesas que hacemos delante de Él, tenemos una provisión, una satisfacción por la bendición de la eternidad que nos ha sido prometida en Jesús. Ahí estamos en el compromiso de la fe, porque Jesús se comprometió en la cruz y murió por nosotros y nos dio la salvación. La salvación es para todas las naciones. Hoy le predicamos a todas las naciones. Qué bendición. Algunas iglesias tienen un alcance de veras en muchas naciones y toda congregación del mundo tenemos que estar predicando a los pequeños grupos y a los grandes grupos étnicos que la salvación le pertenece al Señor y el reino es de Dios. Nuestro Dios es el Rey, nosotros somos sus súbditos, estamos para alabarle, para bendecirle y tenemos la bendición de compartir la palabra. Servir y testificar. Son dos normas en la fe, servir y testificar. Servir al Señor y testificar ante los demás para que conozcan del Señor, aún a la generación final que anuncie la justicia del Altísimo a los que nacerán en el futuro. Entonces vemos en el Salmo 22 tres clamores en la aflicción, protección, fortaleza y testimonio. Queremos orar delante del Señor, hermanos. Agradecemos infinitamente la misericordia del Señor que nos permite compartir su palabra e invitamos a todos a que sigamos compartiendo, que compartamos muchos mensajes, este y otros muchos, alabanzas, temas, enseñanza, predicaciones. Hace mucho falta la palabra de Dios, que sea un consuelo en medio de la aflicción que nos rodea. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Salmo 22, los 31 versículos que hemos compartido, que es un salmo mesiánico, de los que más versículos se repitieron en la vida de Jesús como frases, como hechos, como circunstancias y que son una bendición para nosotros. Gracias porque tu siervo David pasó por aflicciones muy grandes y también proyectó de una manera profética los sufrimientos de Jesús. David no entendió lo que estaba diciendo plenamente. Nosotros lo entendemos por el texto del Nuevo Testamento que tenemos. Tenemos el compromiso cumplido en Jesús. Y son tres clamores en la aflicción: protección, fortaleza y testimonio. Nosotros clamamos delante de ti por protección. Te pedimos que nos protejas, Señor, porque ciertamente somos débiles, somos tan pequeños como seres humanos, pero por tu gran misericordia tú nos proteges y nos bendices. Te pedimos que haya bendición en todo esto, en el contexto que hoy tenemos de tanta muerte, de tanta pérdida, de tanto dolor. Clamamos por nuestros hermanos, por la gente que está sufriendo, Señor, por el mundo entero, que haya una protección. También que haya fortaleza, porque tú sabes que somos débiles, Señor, y que en ocasiones, como le pasó a David, sentimos que no podemos dar un paso más. Por tu misericordia te damos gracias, porque tú nos das fortaleza. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi alto refugio. Tú eres mi Señor. Son parte de lo que David llegó a decir en varios salmos y nosotros podemos también decirlo de una manera totalmente consciente. Y que la vida de nuestros hermanos sea una realidad, Señor. Que tú seas nuestra fortaleza y que tengamos testimonio. Que también compartamos lo que Dios ha hecho entre nosotros. El cristiano no habla de sí mismo, habla de Dios.
Habla de lo que Dios ha hecho y siempre será una grande bendición. Te rogamos que tu palabra sea llevada por mis hermanos en Cristo, quienes estamos escuchando este mensaje, escuchemos otros mensajes y compartamos con la gente que nos rodea, porque tu palabra hace mucha falta, quizás más que nunca, Señor, en esta generación presente, con la situación que estamos viviendo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos bendición y fortaleza en este testimonio que se pueda dar. Y si en algún momento nos permites reunirnos, Señor, o a quienes tú permitas que se reúnan, que en su corazón siempre tengan testificar de Dios, que haya un deseo, que haya un compromiso para dar testimonio. Estamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios les siga bendiciendo.